Ok, bienvenido entonces a la clase ya penúltima semana del semestre. Un poco recordar qué es lo que vimos la última semana para ponernos a tono con lo que vamos a hacer hoy. Lo que vimos entonces, cómo ajustar esta relé de sobrecorriente instantáneo y de tiempo inverso, es decir, la unidad de 50 y 51 de cada uno de los relés que componen esta parte del sistema, ¿cierto? Esa parte del sistema. Recordemos cómo quedó este asunto. Cómo quedó el ajuste. Eso es lo que terminamos, digamos, de ver. Y aquí, como podemos ver, no se guardó la configuración que nosotros teníamos respecto de la corriente inrush. ¿O sí? Oh, sí, esta fue la última. No, estoy estableciendo. Es la última. Quiero que se vean las barras en el diagrama lineal. Ahora sí. Bien, eso fue lo que establecimos. En ese alimentador del transformador. Y en realidad había cuando uno hace la suma, digamos, final, hay re pocas cosas que uno realmente tiene que tener en cuenta en estos elementos. Uno de ellos, y probablemente el más importante, es la corriente pickup, ¿cierto? La corriente pickup, que es la corriente de sobrecarga, entre comillas, que nosotros le dejamos a cada equipo. Y nosotros mencionamos de que esa corriente pickup tenía que ser un porcentaje mayor al elemento que estamos protegiendo. Es decir, si nosotros vemos este transformador y vemos su corriente nominal, en el primario es de 125.5 y nosotros dijimos que le vamos a dejar un porcentaje de sobrecarga que por lo general está en torno a un 15%, por lo general. Y por lo tanto la corriente pickup que nosotros establecemos en la protección va a ser un 15%, pongámoslo en términos simples, un 15% más que esa corriente nominal del transformador. También hablamos de que había otra forma de poder establecer esa corriente pickup y tenía que ver con aumentar en un 15% respecto de la corriente máxima de flujo de potencia que nosotros tuviéramos. La única contraindicación, podríamos decir, de esa forma de poder establecer la corriente pickup es que muchas veces las corrientes de flujo de potencia son menores a las corrientes nominales de los equipos. Probablemente en nuestro sistema casi todos los equipos están trabajando cerca de su valor nominal, ¿cierto? Eso nosotros lo analizamos en la tarea número 1. Pero en general no siempre los equipos trabajan cerca de su valor nominal y sería, digamos, un descriterio limitar aún más la potencia o corriente nominal de un transformador, por ejemplo, de un motor, solamente por el ajuste de la protección. Así que yo en general le recomiendo hacerlo con los valores nominales y especificar la corriente pickup respecto de las condiciones nominales. Ahora, volviendo un poco atrás, esta zona de corrientes de sobrecarga, nosotros tampoco prácticamente nunca vamos a poder simular una condición así, ¿no? No vamos a poder simular una condición así. A menos que tengamos una condición de flujo de potencia donde tengamos una corriente bastante alta, ¿cierto? Un 15% mayor a la del transformador, entonces ahí sí nos diría en el mensaje de alerta, oye, mira, cuidado porque hay un transformador que está en sobrecarga. Bien, entonces recordemos que para el transformador
lo que teníamos era una curva de daño y una corriente Inrush, que dijimos que solamente aparecía en el primario, por lo tanto nosotros tenemos que dejar que en la curva del primario aparezca, o que la curva de la protección del primario del transformador no, no proteja, entre comillas, ¿cierto? No proteja de la corriente Inrush. Eso es una cosa importante. Segundo, que en el secundario no se ve reflejada la corriente Inrush y por lo tanto no importa si nosotros, como aparece aquí, estamos realmente protegiendo el transformador de esa corriente Inrush, porque no va a aparecer esa corriente en el secundario. Y eso es todo en realidad. El resto quedó como grado de libertad, digamos, este ajuste de la curva, este ajuste de la curva que está aquí, quedó como grado de libertad y en realidad nosotros lo vamos a definir de acuerdo a la coordinación que nosotros hagamos con los elementos que están aguas abajo y con los elementos que están aguas arriba. Esa es la consigna en general. Profe, ¿Sí? una consulta. Que en la clase pasada creo que, o sea, usted cambió esa relé, ¿cierto? O sea, esa protección porque la clase pasada no se podía mover, o era otra. No, esa era. No, lo dejamos como está nomás, en realidad. Ya. Ah, No, era eso. Ya. sí, como mencionamos, la idea, sí, la protección era la del motor. Como mencionamos en la última clase, eso ejemplificaba una condición real que uno pudiese encontrar. Pero eventualmente, si usted quiere la tarea, lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer y no hay problema. Y ahora tampoco es que sea tan terrible, ¿cierto? Tan terrible esa condición, porque fíjese que este tiempo de establecimiento que nosotros definimos hacia el ojo es bastante corto. Es decir, eh, de acuerdo a los motores que me ha tocado revisar, el tiempo de establecimiento es de varios minutos, diría yo, de la curva térmica. Así que en realidad aquí 30 segundos estamos siendo bastante generosos. De hecho, si nosotros aquí ponemos 60 segundos, la curva está un poco más arriba y eso tiene... De hecho, un minuto es muy poco, ¿eh? Yo he hecho pruebas de motores justamente para establecer los parámetros de esa curva de límite térmico y uno fácilmente puede estar 15 o 30 minutos esperando que el motor llegue a su condición nominal. Es decir, bueno, seguro ustedes hicieron algo similar con esto en los cursos de máquina o lo vieron en forma teórica, como sea, donde uno empieza de un valor inicial, ¿cierto? Tiene una exponencial negativa y sube hasta un valor final. Entonces uno espera o ve la curva o registrando esos valores hasta que la temperatura varía muy poco con el tiempo y uno dice, ok, llegó a estado estacionario. Y ese tiempo que uno tiene que esperar es varios minutos. Entonces, por eso yo le decía que esos 30 segundos que nosotros establecimos aquí eran bastante conservadores y bastante cortos. Es decir, este motor para que se caliente a su valor nominal, digamos, de temperatura, tendría que estar en una condición bien paupérrima en la operación, por ejemplo, con el ventilador tapado o cosas así, de tal forma de llegar muy rápidamente a esa condición de estado estacionario respecto de la temperatura. Entonces, se fija, si nosotros consideramos un minuto de tiempo de establecimiento, tiene un poco más de sentido esa curva, tiene un poco más de sentido. Aquí todavía se, se sobrelapan las dos, y por lo tanto uno podría pensar, mira, aquí en este caso hay una descoordinación y todo el cuento, sí, pero tampoco es la muerte, ¿cierto? Tampoco es la muerte. Pero de nuevo, como nosotros no estamos trabajando con un motor real, no podríamos saber cuánto es esa curva o ese tiempo de establecimiento de la curva térmica. Respecto de la tarea, probablemente a usted le va a saltar la duda de cómo ese motor, o cómo vamos a definir, cómo usted, perdón, va a definir ese tiempo de establecimiento. Yo le recomiendo que en ese caso usted vea entonces las características nominales del motor, en este caso un motor de 100 kilowatts, y busque. Hay en muchos libros de máquina, el Fitzgerald, por ejemplo, aparecen tiempos de establecimiento
tablas, digamos, estándar de tiempos de establecimiento de acuerdo a la potencia en HP o en kilowatts de un motor. Y ahí usted puede saber entonces más o menos cuánto tiempo demora un motor de forma estándar en llegar a su valor de establecimiento. Pero como le digo, para que tenga en consideración, son varios minutos por lo general, o al menos esa es la experiencia que yo le puedo entregar. Y bien, ¿qué es lo que pasaba en el motor entonces? Aparte de la curva de daño del motor, está la curva del cable que alimenta ese motor, y también está la curva de partida de ese motor. Por lo tanto, nosotros establecíamos de que la curva de protección de ese motor que está ahí tenía que, por supuesto, permitir que la corriente de partida se produzca, tiene que proteger entonces la curva de daño del motor, y tiene que proteger entonces la curva de daño del cable asociado al motor. Si cumple esas condiciones, entonces nosotros podemos decir que la protección está relativamente bien ajustada, ¿cierto? No coordinada. Recordemos que hicimos la división entre el ajuste y la coordinación. Son dos cosas diferentes. Bien, y con eso quedamos bastante bien. Veamos la carga, ¿cierto? Que nos quedó pendiente. La carga nos quedó pendiente. Y bien, usted podría pensar entonces que para una carga como esa que está ahí, que es una carga de 500 kVA, o 300 kVA, no me acuerdo, 500, en la realidad uno nunca se va a enfrentar a una condición donde uno no conoce el sistema, ¿cierto? Esa carga que está ahí es una representación que nosotros hacemos para el resto del sistema que está ahí, pero en realidad lo que van a ver es más alimentadores, más transformadores, más elementos conectados que finalmente uno los puede identificar de forma unitaria. Máquinas, ¿cierto? Sistemas de aire acondicionado, sistemas de calefacción, máquinas químicas, por ejemplo, que se encuentran harto en las plantas de celulosa, por ejemplo. Y eso nosotros lo representamos mediante una carga, pero no podríamos asociar una curva de daño a una carga agrupada, ¿cierto? Creo que esa concepción mental es un poco clara. Y es que el hecho de tener muchos elementos, que pueden ser, como les decía, motores, bombas, carga estática, aire acondicionado, etc., el hecho de hacer ese agrupamiento, un poco que se deshace ese concepto de curva de daño. Y por lo mismo, chuta, me estoy yendo por otro lado. Por lo mismo, cuando usted va a la carga aquí, no aparece ninguna pestaña de protección, ¿se fija? Como si aparecía en los motores. En los motores nosotros sí teníamos una curva de protección que estaba asociada a la pestaña de protección que aparecía acá. En este caso no, ¿cierto? Entonces, lo mejor que podemos hacer en esta modelación que está aquí es decir, mira, vamos a ajustar el pickup para que sea mayor a un 10 o un 15% de lo que consume la carga, y es lo mejor que podemos hacer. En la realidad, ¿usted qué tendría que hacer? Modelar de forma específica todos los elementos que están abajo, ¿cierto? Y por eso usted se empieza a dar cuenta de que para efectos de coordinación de protecciones y ajuste de protecciones, normalmente uno tiene que tener muchos datos, o sea, muchos datos. Todos los elementos, imagínense, todos los datos de los transformadores de corriente, todos los datos del transformador de voltaje, todos los datos de los relés, los tipos de curva, los tipos de relé, etc. Entonces, de ahí el hecho de que las curvas, perdón, los estudios de protección son tan caros. Son tan caros. De hecho, la poca gente en Chile que se dedica a hacer estudios de protección normalmente son agencias de estudios, digamos, estudios sistémicos, ah, o consultores particulares, digamos, que hacen ese tipo de estudios, pero requieren harto trabajo. Yo le puedo decir con bastante experiencia que requieren harto trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con la recopilación de los datos. Esa es una cuestión, pero un infierno.
Bien. Ok, corriente pickup entonces. 721, 721. Y en la protección nosotros podemos establecer entonces 400, estaba por defecto. Y tenemos acá 700 u 800. Así que vamos a decir 800. ¿Ok? Y la otra cosa que usted se puede dar cuenta también es que a medida que nosotros vamos bajando en la tensión y en la potencia de los equipos, entonces los ajustes que tenemos son cada vez menores. Son cada vez menores. Tenemos menos libertad, digamos, en poder definir esa curva de protección que está ahí. Ahora, bien, eso en realidad tenemos y aquí podríamos hacer algo así, o en realidad eso está bien. ¿Cuál sería la diferencia entre dejarlo acá o dejarlo acá? Es que en realidad estamos dejando la unidad instantánea para corrientes más bajas, así que no necesariamente para corrientes bastante altas de cortocircuito esta protección va a detectar una falla, sino que para corrientes más bajas también va a funcionar. Una cosa sí que aparece acá, una cosa sí que aparece aquí, es que como esta carga nosotros la asociamos a un 70% de potencia constante y a un 30% de impedancia constante, entonces eventualmente esa componente de motores, ¿cierto? Esa componente de potencia constante va a tener un aporte al cortocircuito, ¿cierto? Y eso nosotros ya lo establecimos y ustedes lo trabajaron también en la tarea y se dieron cuenta de que las cargas estáticas que tienen un porcentaje de motor sí aportan a las fallas. Y eso es indiscutible. Entonces, aquí aparece un parámetro o aparece una corriente aquí marcada en el diagrama y eso corresponde entonces a la contribución de cortocircuito que tiene ese 70%. El log rotor current, ¿cierto? La corriente de rotor bloqueado, digamos, que aparece ahí. Y por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que cuando ocurra esa contribución, la protección sí está protegiendo, digamos, esa condición que está ahí. Lo incorrecto sería dejar algo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando ocurra un cortocircuito en esa barra, por ejemplo, entonces va a haber una contribución desde la carga hacia la barra que va a tener esa magnitud. Y por lo tanto, nosotros con ese ajuste estaríamos tardando un montón de tiempo, ¿cierto? Aquí podemos verlo. Estaríamos tardando... ¿cuánto dice el amigo? Dice... No dice. No lo puedo ver. Pero para esa corriente, veámoslo acá, son aproximadamente 5, 6, 7 segundos que vamos a dejar que esa corriente fluya, que es el aporte de los motores. Y por lo tanto, derechamente podríamos decir esas cosas están mal ajustadas, ¿cierto? En cambio, con ese ajuste estamos entonces protegiendo ante la contribución que van a tener el grupo de motores que está abajo hacia la barra. ¿No? Y eso sí podríamos dejarlo ok. Quiero verificar si esta cosa se está guardando. Sí. Sí. Entonces fíjese que a partir de aquello, a partir de lo que hemos establecido, que son estos criterios generales, lo hemos visto solamente para un transformador, por un motor, una carga, pero son aplicables de forma generalizada a cualquier elemento, derechamente a cualquier elemento. Entonces usted tiene un motor sincrónico, usted tiene un banco de capacitores, usted tiene un generador, usted tiene lo que sea, siempre usted tiene que pensar, ok, tengo que dejar que circule una corriente de sobrecarga. Tengo que proteger el equipo de su respectiva curva de daño, ¿cierto? Y en el caso de los elementos que tienen partidas, como los motores,
Entonces tengo que dejar de que ocurra esa condición de partida que es normal. Tengo que dejar que ocurra esa corriente inrush que es normal en los transformadores. ¿Okay? Y con esos criterios generales usted puede ir ajustando sus curvitas de forma individual, como lo hemos hecho hasta el momento. Ahora, fíjese que nosotros podríamos hacer esto ahora. Podríamos pensar, mira, ¿qué pasa si vemos todo eso que está ahí? Nos vamos entonces barra 2.1, barra 2.2 y ahí tenemos 3 elementos de protección. 3 elementos de protección. Ahora empieza a verse un poquito más malo el amigo, ¿cierto? Eso que tenemos 3 nomás. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama lineal y tenemos todas las curvas respectivas. Vamos a ponerlo por ahí. Okay. Entonces fíjese, ahora tenemos el motor. Tenemos el transformador con sus respectivas curvas de daño, corriente inrush para el motor con la protección del cable, o sea, perdón, la curva de daño del cable, la curva de daño del motor y la corriente de partida. Y así nosotros podemos ver y verificar cómo sería la coordinación de estas unidades, ¿cierto? La coordinación de estas unidades. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a pensar en criterios de lo que vamos a llamar como criterios de redundancia. Entonces, déjeme explicarle primero qué es lo que sería este asunto. Que es la base de la coordinación de protecciones. Bueno, esta herramientita que está aquí, que es como un rayito que nosotros le tiramos al sistema, es para simular una falla y poder ver la secuencia de operación de las protecciones. No lo voy a hacer ahora todavía, porque como no hemos ajustado, están todas las otras protecciones, todos los otros relés, pero no están ajustados, entonces va a salir cualquier cosa. Probablemente se va a abrir uno de por ahí arriba, otro de por acá. Entonces, una vez que ya tengamos una rama correctamente ajustada, vamos a desactivar todas las demás relés que nosotros todavía no hemos ajustado para ver la operación de los elementos en esos sectores que sí coordinamos, ¿cierto? Pero con esta herramientita nosotros vamos a poder ver cuando vamos a poder insertar un cortocircuito trifásico, un cortocircuito bifásico, cualquier tipo, y vamos a poder ver la secuencia de operación de acuerdo al ajuste de las protecciones. Entonces, en realidad, ustedes se pueden dar cuenta de que esa herramienta de inserción de falla es como la madre del cordero para poder determinar si nuestra coordinación está bien hecha o está mal hecha, ¿no? Digamos, no hay otra cosa más objetiva que decir, mira, si hay un cortocircuito aquí, ese se va a ver primero, ese después, ese después, ese después. Digamos, eso es lo que voy a hacer yo cuando usted termine la tarea 3 y usted envíe sus resultados, decir, a ver, insertemos una falla aquí y vamos a ver la secuencia de operación. Insertemos una falla en la otra barra, veamos la secuencia de operación. Y así en todas las barras se tiene que cumplir estos criterios de redundancia que nosotros establecimos o que vamos a establecer. Entonces, fíjese, y aquí quiero que comentemos primero. Si yo tengo una falla ahí, en esa barra, ¿cuál circuit breaker debiese abrir primero? Repito, si hay una falla en esa barra, ¿cuál circuit breaker debiese abrir primero? ¿O cuál cree usted, cierto? 22. ¿Por qué? ¿Por qué el 22? O alguien más, ¿cierto? Todos pueden tener una opinión aquí. No vamos a retar a nadie, ¿cierto? No hay respuestas malas. Y quiero que me diga su opinión. ¿O qué es lo que cree usted de acuerdo a la lógica que usted podría establecer en este caso? Así que necesito que conversemos un poco en esta parte.
Primero debería actuar el C23 y el C24. Si no actúan eso, debería actuar el C22. Ok. ¿Por qué cree que tiene que ser así y no al revés, por ejemplo? ¿Por qué no primero el 22, después el 23 y después el 24? Porque se puede dar el caso que la falla esté, no sé, en la parte aguas arriba del interruptor C23 o del C24. Entonces debería primero proteger el lado de la carga y después proteger más arriba porque igual debe administrar voltaje. Ok, Por lo que- ok, o sea, ahí está suponiendo algo adicional, ¿cierto? Partamos de la consigna de que la falla es en la barra. Es en la barra 2.2, en este punto donde estoy indicando. No es aquí, ni aquí, ni acá, ni acá, ¿cierto? Que también puede ser. Sino que es en la barra. Veamos ese caso primero. Está bien lo que dijo, sí, ¿eh? Está bien lo que dijo. Tiene todo el sentido del mundo, pero eso sería un siguiente nivel. Si la falla es ahí, ¿cuál debías abrir primero? C22 porque el que protege la rama que está abajo del motor y de la carga. Y si hacemos lo que dice el compañero y abrimos primero el 23, el 23, el 24 y después el 22, porque esos son los elementos que, digamos, que hay que proteger, bajo lo que dijo usted, ¿no? ¿Qué piensa? Parece que hay dos hablando nomás, ¿cierto? Vemos 14 aquí. Por aquí hay un comentario más. Profe, a mi parecer deberían abrir los tres al mismo tiempo, pero por tema de economía quizás uno invierte quizás en el CB22 porque elimina la tensión de la red. Por ahí dio en el clavo, ¿ah? Por ahí dio cerca del clavo. Lo que, lo que uno tiene que pensar, o lo que usted primero tuvo que haber pensado, cualquiera de ustedes, es, si hay una falla, lo que quiero hacer es despejar la falla. ¿Qué significa eso? Dejar de alimentar la falla, ¿cierto? Dejar de alimentar esa barra de tal forma de que la falla no siga. Porque por supuesto nosotros al hacer eso o al simular esta falla, nosotros estamos interpretando una condición de operación de una falla permanente. Es decir, si nosotros no hacemos nada, la falla se va a mantener ahí hasta que se funda todo el asunto, ¿cierto? Es una falla permanente. No es que sea una falla que ocurre de forma transitoria y nosotros decimos, ah, ya, pero si no importa si después se va a salir sola la falla. O se va a morir el ratón y, digamos, va a seguir la operación. Estamos asumiendo que son fallas permanentes. Entonces, el último compañero, en la parte final de su respuesta, dio en el clavo. Lo que nosotros queremos, en este caso, o en cualquier caso, cuando ocurra una falla, lo que vamos a establecer es eliminar la alimentación de esa falla. Entonces, si nosotros tenemos una falla ahí en la barra 2.2 y abrimos ese primero, el CB24, ¿se elimina el voltaje que hay en esa barra 2.2 o no? ¿O dejamos de alimentar esa falla? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quedaría el aporte de acá, quedaría el aporte de acá. Por supuesto, lo que eliminaríamos sería el aporte de la carga 2, eso es indiscutible. Lo mismo podríamos pensar en el motor 1. Si la falla es aquí y nosotros abrimos el CB23, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a eliminar el aporte de aquí, pero el grandote aporte que viene desde la barra, perdón, que viene desde el transformador, entonces no lo vamos a eliminar. Y además que desde aquí es donde viene la alimentación, ¿cierto? Desde ahí viene la alimentación de la barra. De la barra 2.2. Entonces, bajo esa consigna, el CB22, tiene que ser el primero en abrir. Tiene que ser el primero, porque de esa forma nosotros nos aseguramos de que ocurre una falla, abrimos este circuit breaker, por supuesto va a ocurrir, va a haber un transitorio y va a haber una corriente de falla que va a venir desde el motor 1, va a venir desde la carga 2 y va a venir desde el transformador 6, que es toda la dinámica que aparece al comienzo de un cortocircuito. Eso es indiscutible. Va a ocurrir. Pero si nuestra consigna es eliminar el aporte o que se despeje la falla, nosotros tenemos que abrir el CB22 primero.
sí o sí. Sí o sí. Entonces, ante una falla aquí, nosotros podríamos pensar, bien, primero el CB22, y por redundancia, ¿y a qué me refiero con redundancia? Es que si no opera ese, entonces tiene que haber otro circuit breaker de respaldo, de tal forma de despejar esa falla en la barra 2.2. Entonces, si no abre el CB22, ¿cuál debería seleccionar yo para que abriese o para que despeje la falla? Si la falla es ahí. El 21. El 21, ¿cierto? Lo incorrecto sería pensar de que... De nuevo me estoy moviendo. Lo incorrecto sería pensar de que yo voy a abrir el CB23 y el CB24. No. La falla es en la barra 2.2, por lo tanto yo quiero alimentar, o sea, eliminar la alimentación del cortocircuito. Entonces, a eso me refiero con criterios de redundancia, que cuando nosotros establezcamos la coordinación de las protecciones, tenemos que asegurar de que ante una falla en esa barra, por ejemplo, hayan al menos dos elementos que estén, digamos, en una escalerita de tiempo protegiendo esa barra 2.2 ante una falla. Al menos dos. Yo podría decir que idealmente tres. Idealmente tres elementos conformen esa redundancia que nosotros esperamos. Es decir, en este caso sería ese y el de arriba. ¿Sí? Incluso este switch que está acá. Pero este switch es un poco cuestionable porque en realidad, como lo establecimos nosotros, no es un switch de protección, sino que es un switch de operación normal. ¿Sí? Es un switch normalmente abierto, normalmente cerrado, y por lo tanto lo normal es que no tenga capacidades o no tenga un relé, ni un transformador de corriente, ni nada asociado a aquel. Así que en realidad esto lo que hace es dividir nuestra operación en dos, ¿cierto? Cuando el switch está cerrado, es decir, estas dos barras están juntas o las dos barras están derechamente separadas entre ellas, ¿no? Por lo tanto, no es nada más que dividir el sistema en dos operaciones diferentes. Ok. Dicho eso, entonces, pensemos lo siguiente. Si ocurre una falla aquí, ¿abrirá ese primero y ese después? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Si ocurre una falla en la barra 2.2, lo que estamos diciendo nosotros es que primero va a abrir el CB22 y después va a abrir el CB21. Perfecto. Entonces, veámoslo. De hecho, veamos estas tres cosas que están acá. Aquí ya empiezo a quedar la ensalada. ¿Qué estoy haciendo? Ahí sí. Entonces, fíjese. Ahí están todas las flechitas que indican todo el cuento. Entonces, si usted ve, una falla en la barra 2.2 corresponde a la falla máxima o al cortocircuito máximo que se indica por ese circuit breaker, es decir, esa flechita que está ahí abajo, ¿cierto? Esa flechita que está ahí. Que es la misma corriente máxima que limita al circuit breaker de la carga y al circuit breaker del motor. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho, si hay una falla máxima, ¿cierto? Pensemos en ese valor máximo. En la barra 2.2. ¿Dónde me va aquí la manito? En la barra 2.2. De acuerdo a nuestro ajuste de las curvas. ¿Cuál abre primero? ¿Cuál abre primero ahí? El gris, el verde y después el azul. El gris. Mira, en realidad alguien me puede decir, no tengo idea, porque están todas sobrepuestas, ¿cierto? Pero parece que el gris va primero, ¿cierto? Y parece que después como que se le asoma el azul y después al final está el verde.
pero en este sector como que no se sabe, ¿cierto? Porque están los dos solapados, entonces cualquiera de los dos puede ocurrir. Como el fabricante no nos especifica realmente en qué rango o en qué instante de tiempo específico, y usted se fija, aquí están estas dos solapadas además, ¿no? Y esa está solapada con esa. Así que en realidad no se puede hacer mucho cuando estamos hablando de estos circuit breakers de baja tensión, puesto que am, tienen un rango de operación bastante amplio. Entonces, lo que sí sabemos es que, y fíjese lo que le voy a decir, que es algo muy común que uno hace cuando son cosas de baja tensión. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Las tres que están abajo, ¿cierto? El de la carga, el del motor y el del secundario del transformador, todas van a abrir en un tiempo menor a 0.07 segundos. Eso es seguro, eso es segurísimo, ¿cierto? No hay duda respecto a eso. Todas van a abrir en un tiempo menor a 0.07 segundos ante una falla en la barra 2.2 de esa magnitud, ¿cierto? 22 kiloamperes. Eso podríamos decir. ¿Ok? Por lo tanto, en ese sentido, está bien igual, digamos. No importa si abren los de abajo, mientras abre el circuit breaker 22 en un tiempo razonable, estamos bien. Ahora respecto del criterio de redundancia que nosotros conversamos, si tenemos una falla en la barra 2.2, dijimos que debías abrir ese primero y ese después, ¿cierto? Por lo tanto, analicemos qué es lo que ocurre en ese caso. Chuta. Aquí. Entonces, fíjese. Si nosotros tenemos esa corriente, ¿ya? Ok, hay una maraña de cosas aquí, va a abrir alguno de esos primero, alguno de esos segundo, alguno de esos tercero, ¿sí? Pero lo que sí es seguro es que después de este tiempo, va a abrir el circuit breaker que está en el lado de alta tensión. Y si usted se da cuenta, aquí ETAP nos da esta herramientita que nos dice, mira, a ver, ¿cuánto tiempo hay entre esa y esa? Ahí está, 0.07 segundos. 70 milisegundos. 70 milisegundos. De hecho, nosotros podríamos hacerlo mejor entre esa y esa, ¿ya? Que son las dos que nos interesan. Ahí está, 0.08, 80 milisegundos. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? De que, fíjese lo siguiente que voy a decir. Necesito un puntero acá. Ok, si la falla es en la barra 2.2, ok, va a abrir alguno de esos primeros, ¿cierto? Lo correcto es que ya, supongamos que abrió eso, no importa en qué orden, pero abrió ese, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos dejando un delta de tiempo de 80 milisegundos y después va a abrir ese que está ahí, ¿sí? Entonces fíjese lo siguiente, y aquí es donde sale un punto importante de acuerdo a la especificación de los interruptores de potencia, que es algo que me han preguntado bastante respecto de la tarea 2. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto tenemos que ponerle al delay, ¿cierto? Al delay que tiene el interruptor de potencia, los interruptores de potencia que nosotros especificamos. ¿Cómo sabemos? Yo le respondía, mira, en realidad no sabemos todavía. Todavía no tenemos idea. Ponga el menor o ponga el mayor, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo correcto aquí sería pensar en que si ocurre una falla aquí, nosotros vamos a detectar la falla, vamos a esperar el tiempo de apertura que tiene ese interruptor. ¿Cuánto es el tiempo de apertura aquí?
Aquí debe estar especificado. Bueno, ni siquiera está especificado esto. No, no está especificado. Creo que para los de baja tensión, a ver, déjenme asegurarme. Sí, creo que asume esto. 100 milisegundos de operación. Para los de baja tensión. Si no me equivoco. Sí. Entonces, fíjese, lo que nosotros deberíamos decir aquí. Se abrió ese circuit breaker, ¿cierto? Detectamos la falla, esperamos el tiempo de apertura 100 milisegundos y recién después debiese venir el siguiente interruptor. ¿Ya? Recién después debiese venir la curva del otro circuit breaker. ¿Por qué? Porque de esa forma estaríamos asegurando de que ese actuó, ¿cierto? Actuó ese circuit breaker y por lo tanto recién después empieza la operación del otro. Recién después de que se detectó la falla, es decir, se cumplió ese tiempo máximo, esperamos los 100 milisegundos para que abra el interruptor y despeje la falla, y si se sigue manteniendo, es decir, si se sigue manteniendo porque no abrió el interruptor, entonces recién después el siguiente interruptor va a detectar la falla y va a empezar el proceso, ¿cierto?, de enviar el asunto y agregar el tiempo de despeje. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos modifica eso desde el punto de vista de nuestra coordinación? Es que este delta de tiempo que hay entre estas dos debiese ser por lo menos igual al tiempo máximo de apertura que demora el interruptor de potencia. En este caso, como ese circuit breaker demora 100 milisegundos, entonces nosotros debiésemos dejar un delta T aquí de al menos 100 milisegundos. Usted puede buscar en la norma, no estoy 100% seguro, pero creo que son, por defecto, ese delta de tiempo son 200 milisegundos. ¿Ya? No estoy aquí afinado totalmente en mi cabeza, pero es por el orden de los 200 milisegundos. Y yo pienso que esos 200 milisegundos es bastante conservador. ¿Ah? Es decir, nosotros tendríamos que hacer esto. Fíjese. Ahí. Eso debiésemos hacer. Pero fíjese que cuando ocurre una falla aquí, para detectarla en la barra 2.1, entonces vamos a tener que esperar un tremendo tiempo, ¿cierto? Un tremendo tiempo. Entonces yo le podría decir, mira, 100 milisegundos suficiente. 100 milisegundos. Este ya no lo quiero, así que váyase usted. ¿Puedo borrarlo? Ok, no puedo borrarlo. 100 milisegundos entre esa y esa. ¿Por qué? Porque es el tiempo máximo de operación que demora ese circuit breaker. Y usted puede darse cuenta de que aquí ya estamos empezando a asumir cosas que por lo general en los circuit breakers de baja tensión no se saben con certeza. O uno normalmente tiene los valores de fábrica o los valores nominales, pero eso no quiere decir que sean los valores reales de operación, ¿no? Y por eso, por lo menos una vez en el año en las plantas industriales, lo que se realiza es una medición de los tiempos de actuación de los circuit breakers para asegurar que está dentro de los tiempos que se especifica por fabricante. Es decir, si yo tengo un circuit breaker como ese y el fabricante me dice, mira, el tiempo de actuación debiese ser menor a 100 milisegundos, entonces cuando yo hago una prueba, ¿cierto? Hay equipos
que permiten inyectar una corriente súper alta, de tal forma de llegar a esa condición de cortocircuito y por lo tanto medir ese tiempo, que es súper rápido. Hay equipos con los que uno puede hacer eso y gente que se dedica a hacer esas mediciones, ¿cierto? Entonces, yo tengo que asegurar que en la práctica los tiempos de actuación de los circuit breakers sean relativamente cercanos o dentro de lo que especifica el fabricante. Porque a medida que hay más operaciones, ¿cierto? O con el desgaste normal de un equipo de protección, es normal esperar de que esos tiempos vayan aumentando a través del tiempo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de protecciones, siempre es bueno contar con esa información y poder saber si es que el interruptor derechamente está demorando demasiado tiempo en abrir una falla o está dentro de los valores nominales. Porque eso puede afectar de forma importante la coordinación y por lo tanto, ante una condición de falla, pueden abrirse más interruptores de los que me gustaría que se abrieran, ¿cierto? Me gustaría eso. Le doy un caso aquí aterrizado a lo que hemos visto. Aquí, a mí no me gustaría, por ejemplo, de que ante una falla aquí abriese ese circuit breaker que está ahí. No me gustaría eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese circuit breaker alimenta esa barra también, ¿cierto? Así que, ¿y por qué tengo esto acá? Ah, porque saqué el monito de aquí. Porque si hay una falla aquí, yo esperaría que ojalá ese circuit breaker y con la redundancia de ese ya es suficiente. Es suficiente. Si ese circuit breaker detecta esa corriente que circula hacia acá, antes o dentro del tiempo de operación de este que está aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces voy a abrir esta barra. Sí, está bien, se va a despejar la corriente de falla aquí y todo bien. Pero el problema es que dejé de alimentar hacia acá también. Y por lo tanto voy a tener otra condición de operación en que voy a tener abierto ese interruptor y por lo tanto voy a tener entonces un diferente flujo de potencia, los flujos se van a venir por acá, probablemente se me va a sobrecargar ese transformador, como lo vieron ustedes, ¿cierto? Cuando el interruptor estaba abierto y empiezan a haber problemas operacionales, ¿cierto? Así que lo mejor o una de las consignas de la coordinación es que nosotros podamos despejar la falla de forma local y no tengamos que incurrir en que otros relés del sistema puedan detectar esa falla que puede ocurrir bien abajo en el sistema, pero que como hay un aporte desde el alimentador principal hacia abajo, entonces todos los relés van a estar midiendo una corriente de falla que por supuesto va a ser menor a las corrientes que van a circular en este caso, pero si el ajuste que nosotros hacemos es lo suficientemente malo como para que detecte esas condiciones, entonces estamos fritos porque vamos a abrir unos interruptores de por ahí arriba, siendo que la falla ocurrió por ahí abajo. Y lo que nosotros queremos es que la falla se despeje de forma local y el resto del sistema siga operando de forma normal. Eso es idealmente lo que tiene que pasar. Pero como les digo, es bastante difícil de lograr, bastante difícil. Y las empresas o las industrias con grandes sistemas eléctricos tienen que desembolsar bastantes millones o decenas de millones de pesos para hacer estudios de coordinación de protecciones, para hacer estudios de, ah, de comparación, no de comparación, sino que de establecer si los interruptores de potencia están bien dimensionados, por ejemplo. Cuando no hay gente dentro que lo pueda hacer, entonces hay que externalizar eso. Y yo les digo, he participado en varios estudios en que hay bastantes millones de pesos dando vuelta. Bastante. Lo que es bueno para ustedes, ¿cierto? Como futuros exalumnos de la universidad. Ok. Conclusión del asunto. ¿Está bien coordinado o no está bien coordinado esta rama? Para una falla en la barra 2.2.
De acuerdo a lo que vimos, ¿está bien o no está bien coordinada? Para una falla en la barra 2.2. De acuerdo a los ajustes que hicimos, debe estar bien, ¿cierto? Si aquí aseguramos de que entre estos dos hay 100 milisegundos, al menos estamos bien. Estamos bien entonces. Ok, comprobemos entonces inmediatamente qué es lo que pasa con este amigo. Bien, aquí me voy a tomar el resto de la clase para desactivar todas las cosas, ¿no? Voy a desactivar todos estos relés porque si no, como les decía anteriormente, estas cosas van a empezar a alegar. Así que esto lo había hecho antes, por eso me demoré un tiempo. Porque antes de la clase, bueno, este todavía no lo tenemos activo, así que lo voy a desactivar. Antes de la clase yo siempre preparo, veo el sistema y juego un poco. Y hice todo esto y no se guardó. Así que ahora hay que hacerlo in vitro. In vitro, no hay que ver el término. Ahora recuerde que lo que nosotros, o el objetivo de la clase, o lo que vamos a poder lograr hacer en la clase, dentro de la explicación y las consignas y todo el cuento, es que nosotros podamos llegar en una línea de coordinación hasta el alimentador principal, que nosotros podríamos pensar que puede ser el generador, o puede ser derechamente, si nos vamos por aquí, hasta la barra 1, o no sé cómo se llama aquí, barra principal. Ojalá alcancemos hasta la próxima semana a hacer eso. Y con eso ya tienen ustedes el ejemplo de una línea de protección que sería suficiente para que ustedes tengan de dónde tomarse para el resto de las barras, ¿cierto? Ahora usted, yo creo que se está dando cuenta que lo que va a empezar a pasar es que usted va a tener que hacer todas las líneas de coordinación. Todas las líneas de coordinación que van a salir. Desde el alimentador principal a cada uno de las cargas, digamos, que tenemos. Y todas esas líneas hay que analizarlas que estén bien coordinadas. Entonces aquí ya, si no trabaja en grupo, se va a ir a la vez. Bueno, para los que todavía no captan qué es lo que estoy haciendo, estoy desactivando todos los relés que no hemos ajustado para que cuando nosotros probemos una falla en la barra de abajo, ninguno de estos detecte esa falla, puesto que no están coordinados, ¿cierto? Entonces, como tienen los valores por defecto en realidad, no sabemos si esos valores están bien o mal. Entonces aquí hay que hacer la lata de sacar todo. Ahora, una cosa que va a jugar a favor de ustedes del punto de vista de la tarea es que si bien tienen que analizar bastantes líneas de coordinación diferentes, bueno, no tantas como lo que estamos haciendo acá porque este es un sistema un poquitito nuevo, usted va a trabajar con el que ha trabajado siempre desde la tarea 1. Una cosa importante es que usted va a poder hacer y deshacer su sistema como quiera. Eso quiere decir que si usted necesita otra curva de protección,
simplemente te va a cambiar el modelo y se acabó, ¿cierto? Puede encontrar y buscar y rebuscar la que más le sirva y la que más le acomode a particularmente esa figura que usted anda buscando para la protección. Lo que en la realidad muchas veces no es verdad. En la realidad uno tiene que batírselas con lo que hay y si en realidad no hay más ajustes de los que se pueden, entonces estamos fritos. Y es así. Por ahí alguien me dio tiene una consulta, la leo inmediatamente. Dice Bruno, ¿existe algún orden para coordinar las protecciones? Por ejemplo, primero el de baja tensión, los de alta tensión. No, porque la coordinación de protecciones se logra cuando usted tiene todo el sistema y todos los elementos están correctamente coordinados. Y como le digo, el único recomendación o el único consejo que yo le puedo dar es que primero identifique todas las líneas que hay de coordinación, ¿cierto? Desde la carga hasta los alimentadores, en este caso hasta la red externa. Y entonces vaya haciendo un checklist uno por uno y vaya pasando por todas las coordinaciones. Normalmente uno hace dos o tres ramas y ya tiene las ramas principales relativamente coordinadas y después tiene que asegurar de que ese ajuste que estableció en cada una de las ramas sea consistente respecto de las consignas que nosotros dijimos. Y con eso ya está bien, digamos. No es que cada vez que usted vea cada línea, entonces va a tener que hacer los cambios en todos los ajustes y entonces, como está cambiando todo el rato, tiene que volver atrás y revisar de nuevo. Normalmente no pasa eso. ¿Ya? Y en este caso tampoco es la excepción a eso. Bueno, nos falta... Estamos aquí. Bueno, una cosa que les quiero comentar, son cosas que se discuten en general, es que muchas personas le ponen color, sí, con esto, ¿eh? Pero muchas personas dicen que el ajuste y coordinación de protecciones, más que ser algo objetivo, es como un arte, ¿cierto? Es decir, usted puede hacer una coordinación, su compañero puede hacer otra, y los dos pueden satisfacer las mismas consignas generales, pero pueden tener totalmente diferentes ajustes. Entonces por eso le llaman como que es una arte la cuestión y como que todo lo pueden hacer de diferentes formas y llegar al mismo resultado. Sí, en cierto sentido es lo mismo, ¿cierto? Pero uno podría considerar eso cierto, pero lo que le digo yo es que tome como regla general las consignas que yo le he dicho. Respetar los tiempos de operación de los interruptores. Establecer este criterio de redundancia. Al menos dos protecciones que estén en la línea de coordinación que protejan a cada barra. Y etcétera. ¿Ya? Etcétera. Todas las cosas que comenté. Bien, antes de que nos vayamos, entonces tratemos de ver aquello. Pescamos esta fallita, barra 2.2, y le vamos a poner OK, nomás no le quiero poner ningún nombre. ¿Qué es lo que dice? 1, 2, 3. Habría ese primero. OK. Esa es la secuencia de operación. Si usted se fija, ¿qué es lo que tenemos aquí? A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? El Circuit Breaker 22 vio la falla a los 60 milisegundos. Perfecto.
No, perdón, aquí está. T1 a los 16.1 milisegundos vio la falla. Eso es lo que está diciendo aquí. 16.1 milisegundos vio la falla y a los 60 milisegundos se despejó la falla. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó con el Circuit Breaker 24? A los 2.794 vio la falla, perdón, de nuevo, a los 15.2 milisegundos vio la falla, pero como tiene un tiempo de apertura más grande, entonces a los 86.7 segundos despejó la falla. ¿Ok? Después, ¿qué pasó? A los 160 milisegundos, el OCR20, el relé, detectó la falla. Eso es lo que dice ahí. ¿Cómo la detectó? Con el relé de fase, del overcurrent 1, la unidad 50, que es la unidad instantánea. Pero ¿qué pasa? Es que entre los 160 y los 243 hay un tiempo, ¿cierto? Hay un delta tiempo. Entonces ese tiempo es el tiempo en que demoró o que tardó este Circuit Breaker 21 en abrir la falla. Y por lo tanto, esa diferencia de tiempo debiese ser el delay, digamos, que tiene asociado. ¿Dónde está el delay? Ahí está, 83 milisegundos. Si usted se fija, ahí está los 160 más 83, da los 243. Y por último, en un tiempo ultra gigante, este amigo vio la falla. ¿Por qué? Porque la corriente era, o la corriente que ve ese circuit breaker es súper chiquitita, ¿cierto? Porque es simplemente el aporte que va desde el motor. No ve la corriente de falla total. Lo mismo con la carga. ¿Ya? Bueno, la carga en realidad, como lo ajustamos nosotros, ve la corriente de rotor bloqueado, etc. Entonces, esta herramientita nos sirve para comprobar la secuencia de operación y los tiempos de actuación y qué sé yo. Bien, a la vuelta de comerciales entonces vamos a ver cómo se ve esta secuencia de operación, pero en el diagrama tiempo corriente, ¿cierto? Para que veamos entonces esa flecha que es la falla, cuál cruza primero, cuál cruza después y dónde están los tiempos de actuación y todo el cuento. Pero lo vemos a la vuelta de comerciales.